Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, continuamos con el programa sobre igualdad de género. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre la violencia de género y para ello contamos con Lisette Quintero, educadora social. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nieves Barreiro González, trabajadora social. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Minerva Talavera Domínguez, educadora social. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Gara del Pino Díaz, trabajadora social y antropóloga social, trabajadora de la Fundación Canarias Radio ECA en un proyecto de formación para mujeres víctimas de violencia de género. Proyecto Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es ¿en qué se basa la violencia masculina contra las mujeres? Comenzamos. Cara, ¿quieres comenzar? Vale. Bueno, pues cuando hablamos de violencia de género o violencia machista, ¿no? Hablamos de una violencia que se basa sobre todo en un sistema patriarcal, ¿no? Un sistema que distribuye la desigualdad entre los géneros, ¿no? En el que digamos que hay pues una supremacía o una dominación masculina o de lo masculino sobre lo femenino. Y digamos que bueno, que eso es lo que sienta las bases, digamos, para que se genere luego, ¿no? Procesos de violencia hacia las mujeres, ya sea en la pareja o fuera de ella. Como dice Gara, ¿por qué se llama violencia de género? Porque la causa de esa violencia son las mujeres y el objeto, o sea, el objeto es las mujeres y la causa es el género de las mujeres. Estamos hablando de personas, de hombres que probablemente no son violentos por sí mismos, o sea, no se pelean, no en todos los casos, pero no se pelean, no pegan a su jefe, no pegan a sus hijos, pegan a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿vale? Por las desigualdades, el patriarcado que hablaba Gara, son causas, la discriminación, el hecho de que se crean que la mujer no tiene derecho ninguno. Entonces, importante que la causa es la pertenencia del género y el objeto de esa violencia somos las mujeres. Minerva. Claro que además eso viene de las creencias que tenemos arraigadas a nivel cultural, de esa dominación, esa discriminación y desigualdad que siempre ha existido de los hombres sobre las mujeres. El problema es, claro, que lo tenemos demasiado arraigado en nuestra intrínseco, no solo los hombres sino y las mujeres, y cuesta salir de hacerlo entender que es algo que se nos ha inculcado desde pequeñas a nivel cultural, ¿no? Esa, como decía Gara, esa supremacía sobre la mujer continua, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lucha, ¿no? De que llegamos a esa igualdad de derechos y de visibilidad, ¿no? Que es lo que se trata del feminismo, no es una lucha contra hombres, todo lo contrario. Lo que debemos es intentar convencer también a aquellos hombres que también son víctimas de este machismo, que se unan a esta lucha, porque sumar siempre ayuda, ¿no? Total. Lisette, ¿quieres añadir algo? Como decía la compañera, que ahora mismo vivimos en una sociedad en la que nos han inculcado desde pequeñitos, seas chico, seas chica, tu rol en la vida, que si eres chico pues tienes que ser de una forma, tienes que llevar unos métodos, si eres una chica tienes que ser de otra forma y demás. Y es complicado a día de hoy, a las nuevas generaciones no tanto, pero a las anteriores, quitarles esa mentalidad, decirles, oye, no,
tú no eres menos por ser chica, no eres menos por ser mujer, tú vales lo mismo que él, y eso ahora mismo a los jóvenes se les puede inculcar más fácil, aunque también tiene tela el tema, pero a las personas mayores sobre todo, y es algo que también se debería de tocar porque es que ahora mismo la violencia, sobre todo en las mujeres más mayores, les da mucha vergüenza y lo ven como algo normal, como, oye, es que a mí me han enseñado que, yo qué sé, que tengo que cuidar a mi hombre, tengo que cuidar a mi marido, tengo que ser de esta forma, no sé qué, tal, y probablemente se acostumbran tanto que al final no demuestran las cosas, y eso también hay que hacerlo visible. Claro, es más difícil cambiar esa mentalidad de la gente mayor que de los jóvenes. Bueno, de los jóvenes no, yo considero que esa educación tiene que ser desde niños, o sea, que no tengan ningún contacto con esa desigualdad y con esa violencia, ¿no? Que un niño de 6 años no entienda por qué una chica se trate, que ni siquiera lo entienda, que se trate diferente. Entonces, claro, cuando tú vas cambiando esas generaciones desde pequeñito, llega un momento que es como el fumar en sitios públicos, a nadie ahora se le ocurre, no se le pasa, lo ves como algo increíble. Pues ese es el objetivo, ¿no? Que las nuevas generaciones pues ni se le ocurre decir, ¿cómo es eso de pegar a una mujer? ¿Cómo es que va a ser una mujer menos que un hombre? ¿Cómo es que una mujer no puede ser mecánica de coche o ingeniera aeronáutica, ¿sabes? Entonces, bueno, es un camino despacito, como ha sido siempre la lucha de las mujeres, del feminismo y de la igualdad. Es una lucha como muy silenciosa y muy despacito que poquito a poco va calando. Pero bueno, tenemos que continuar lo que decíamos antes, ¿no? Y hacerlo visible. Queda todavía, queda bastante, ¿sabes? Aunque se diga, y mucho hemos avanzado comparando siempre con nuestras abuelas o con nuestras madres. Sí, hemos avanzado, pero es que estamos muy abajo, es que el pequeño pasito ya es un avance, lo mínimo ya era un avance. Entonces sí que se ha avanzado con respecto a esa generación, pero no estamos como debemos de estar, ¿no? Y se ha avanzado, yo creo, también en algunos aspectos de la vida cotidiana, porque nosotras no hemos querido seguir haciendo eso. Exactamente. Pero no hemos cambiado los roles, a lo mejor, de la sociedad, que siguen estando ahí, como decíais vosotras. ¿Y qué tipos de violencia de género existen ahora en la sociedad? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, la ley canaria, que ha sido en ese sentido, tanto para la definición de violencia de género como los tipos de violencia de género, amplía mucho más que la estatal, aunque por desgracia luego a la hora de denuncias prevalece la estatal, pero la canaria en ese sentido ha sido pionera, fue de hecho un año anterior a la integral, y recoge, bueno, las 4 formas de violencia de género: la violencia física, la violencia psicológica, que quizá es la más civilina, porque no es el tortazo, no es... De hecho, muchas mujeres no se consideran víctimas de violencia de género porque no les ha pegado nunca. La violencia psicológica, más difícil de detectar, como digo, más civilina, pero que está ahí también y que hay que tenerla en cuenta porque incluso es mayor que la física. Y luego estaría la violencia sexual y la violencia económica. ¿Vale? Estamos viendo ahora la violencia que ejercen sobre los hijos, la violencia parental. ¿Qué pasa el maltratador cuando deja de controlar la vida de la mujer? Cuando ya por fin decide separarse, denunciar, todas las herramientas legales que empieza a poner en marcha, deja de tener el control sobre él. ¿Qué pasa? Que pasa ese control a los hijos. Entonces ejerce esa violencia a través de ellos. ¿Vale? Entonces, principalmente la ley canaria recoge estas 4 formas de violencia. No sé, que las compañeras me corrijan si se me queda alguna en el tintero. Tener en cuenta también la violencia parental que se ejerce a través de los hijos, porque los menores que han sufrido, que han visto la violencia de género en sus casas, en la familia, hay que considerarlos tan víctimas como las mujeres que la sufrieron o que la están sufriendo. ¿Vale? La recuperación pasa por las mujeres y los menores que han sido víctimas. Además, muchas veces esta violencia que ejercen a los hijos
también es como para fastidiar o molestar también a la mujer. Es para hacer daño. Para hacer daño. No te puedo hacer daño porque ya no estás en mi control, ya no estás en mi vida, y entonces ¿qué hago? A través de los hijos controlo si vienes, si vas, cuando tengo que dejarte a los niños no te los dejo o no te los doy. Bueno, hay infinidad de malos tratos psicológicos a la mujer a través de los menores, con el consiguiente daño que el menor también está sufriendo. Claro, y que además son referentes que coge el menor, ¿no? Que claro, ese referente que ve esa relación del padre y la madre, de relación de pareja, el rol que está viendo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los hijos muchas veces desempeñan ese rol con la madre. A lo mejor el agresor, en el caso del agresor, que sea el padre de este menor, bueno, se hace las medidas, se va, abandona la casa, se queda el hijo y es el hijo el que continúa con ese maltrato, que todavía se agrava muchísimo más porque ya la mujer no solo actúa como mujer, sino como madre. Entonces hay un sentimiento más profundo, más arraigado que claro, que dificultad de denunciar a un hijo o ponerlo en medidas judiciales. Claro. Se agrava mucho la situación, y además de las violencias que estaba diciendo Nieve, también existe pues la violencia laboral, el acoso laboral, la violencia institucional, que es cuando no tienes tampoco acceso a cargos o simplemente a puestos públicos, que bueno, que no están reconocidas en la ley, igual que la mutilación, el feminicidio, también la trata de personas, y bueno, que existen muchos tipos de violencia de género, que a veces solo nos quedamos con la parte física de la violencia física. Y cuando ya llegas al punto de la violencia física, es que ya has sufrido muchos tipos de violencia. Eso es como la punta del iceberg, ¿no? Y además muchas veces la violencia psicológica, lo que es como la manipulación y tal, viene antes, ¿no? Justo es como exacto, por eso te digo que detrás de esa violencia física existe todo ese tipo de violencia que puede sufrir una mujer. ¿Gara? Bueno, un poco ya han hablado creo que bastante puntos importantes, pero quizás cabe destacar lo que también han indicado, ¿no? El asunto de un poquito que la legislación en sí y también las reivindicaciones sociales y del movimiento feminista están orientadas a abrir el abanico y el concepto de violencia sobre la mujer, ¿no? Y por eso no cerrarla solamente al ámbito de la pareja o expareja, sino que es importante entender que por el hecho de ser mujeres tenemos una vulnerabilidad social y cultural que decíamos por el sistema en el que vivimos, y que hay muchísimas formas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Quizá alguna que se quedó por ahí es los matrimonios forzados, o eso, la vulneración de derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ¿no? Todavía. Es decir, que hay mucho camino por recorrer, pero sí que yo creo que se va en la senda un poquito de eso, de cómo se indican en normativas, ¿no? El Convenio de Estambul, que lo tenemos también de referencia, y la Ley Canaria en este caso, que fue pionera, pues también van un poquito en ese sentido abriendo este concepto que, como decimos, son múltiples las formas de violencia, ¿no? Y luego, a partir de 2015, yo creo que también es un hito importante, a raíz de que se empieza a considerar a los menores como víctimas directas, ¿no? Por lo que comentaban también las compañeras, de la violencia de género, porque es que es eso, solamente en el ambiente, el tener en una situación de ese tipo, el absorber y el tomar como referentes, además, ese tipo de conductas y de actitudes, pues claramente genera en el menor o en la menor, pues un proceso también de dominación o de abuso hacia ellos, ¿no? Hacia ellas. Entonces yo creo que eso ha marcado ahí unos hitos y retos por delante. Creo que todavía también quedaría, sobre todo las cuestiones de los derechos, ¿no? De paternidad, los permisos de paternidad en los casos en los que se ha demostrado una violencia hacia las mujeres o hacia los menores, y que bueno, que ahí quizás todavía nos encontramos con muchas situaciones en las que hay menores que están desprotegidos, ¿no? Y que bueno, que es una de las cuestiones que quizás todavía queda por avanzar en este sentido. O sea, que es un punto candente el tema de los convenios reguladores con menores, cuando hay violencia de género, cuando es un tema que todavía, porque incluso muchas mujeres lo defienden como padre.
A pesar de que el maltratador nunca va a ser buen padre, pero muchas mujeres, claro, están en ese proceso de recuperación donde aún es un camino largo el de ellas y todavía sienten pena, no quieren separar a los menores de su progenitor, bueno, pero con los niños es bueno, es un tema que, como dice Gara, todavía está en proceso y que para eso queda caminito todavía. No, pero también entiendo que, o sea, se sabe que a lo mejor la mujer pues eso está en ese proceso de que todavía a lo mejor pues tiene un afecto con el hombre o tiene todavía ese tipo de pensamientos, pero desde la justicia o quien dictamine ese tipo de sentencias, de convenios, debería de saber que, no sé, una persona así pues de qué manera. Claro, pero tiene que haber previamente denuncias, tiene que haber habido un camino para que se demuestre realmente que ese hombre es un agresor. No todas las mujeres se atreven a denunciar, menos cuando hay hijos por medio, cuando hay una dependencia económica. Entonces es difícil, ¿no? Pero la mujer primero tiene que dar el paso, visibilizar la situación y después juzgar a ese hombre como agresor y después la parte del convenio regulador. Bueno, y que se encuentran con un muro institucional importante, porque hay profesionales que tienen mucha empatía, que realmente ayudan a la víctima. Todo el proceso burocrático y legal ya de por sí es complicado. Si afortunadamente cada vez los profesionales se implican más con el tema de la violencia de género, pero todavía hay una parte de la sociedad, una parte de jueces, una parte de cuerpos de seguridad que no identifican la violencia de género o que no están por la labor de ayudar a la persona en ese camino, y la mujer se encuentra con un muro para que le abran, para que pueda continuar el proceso, claro, para que pueda continuar de forma, no sé, no quiero decirlo tampoco muy bruto, pero doble victimización, es decir, lo que han sufrido en su casa, con su pareja, y lo que sufren por parte de instituciones profesionales, que, digo, afortunadamente cada vez son más los que deciden involucrarse, pero a ver los hilos. Poco a poco, claro. Dice, ¿quieres añadir? No, comentando lo que dice ella, que sí que hay muchas mujeres que se encuentran con ese muro porque no se las creen o enséñame pruebas, ese interrogatorio tan brusco que les hacen de tienes que decirme esto y esto y esto, cómo lo hacía, qué hacía, tal, pero ¿y cuándo empezó? Pero y tal, al final hay mujeres que yo creo que se sienten tan presionadas que dicen es que abandonan, me compensa hacer todo este trámite si nadie me va a creer, o la gente que me cree no me puede ayudar tampoco porque necesito que me den esta sentencia y este señor no me la está dando, o esta abogada, porque también hay mujeres que tampoco se lo creen, esta persona, tal, el que sea, no me quiere ayudar, no me quiere poner, al final se terminan hundiendo, se terminan dejando. Dejan de creer en el sistema, ¿no? Porque, claro, el sistema pues tiene muchos recursos ahí, existen muchos recursos para ayudar y acompañar a la mujer víctima de violencia de género, pero si es verdad lo que dice Nieves, hay diferentes puntos que le falta esa empatía y esa conciencia. Y qué pasa, que a lo mejor solo identifican la violencia cuando es física, ¿no? Si hay un parte de lesiones, vale, hay violencia, pero el resto no la identifica. Entonces, es difícil. Claro, lo importante es que las mujeres víctimas de violencia conozcan, tengan toda la información de la red de recursos que hay a su disposición, que confíen en el sistema, que bueno, aunque falle en un punto, que haya otro que la sujete, ¿no? Y siempre que esa red que se mantenga y que no decaiga, ¿no? Que se gane esa confianza que las mujeres debemos de tener, y las que estamos dentro del sistema también ofrecerlo y que no se quede en el camino, porque también uno está ofreciendo unos recursos que están ahí. Si el recurso falla, entonces ya empieza a perder
esa credibilidad, ¿no?, por parte de las víctimas. Y a eso es lo que nosotras, por lo menos en el servicio que damos, intentamos pues, que no decaigan, ¿no?, que aunque sea el primer contacto que tengan con el inicio de ese proceso, pero que se sientan acompañadas, ¿no?, y que no se decaigan en ningún momento. Que no es fácil, pues no es fácil, es un proceso, pero bueno, que se puede salir y que hay apoyo y que bueno, que hay que disponer de esos recursos para que puedan salir. Que sola es muy difícil, está claro, pero bueno, que recurran a esos recursos que están ahí para eso, para ellas. Bueno, esta tarde de hoy tenemos a Gara, que como hemos dicho está trabajando actualmente con la Fundación Canaria Radio ECA en el proyecto Adelante. ¿Qué nos podría decir sobre este proyecto? Bueno, pues Adelante es un proyecto que nace muy reciente realmente, nace ahora en enero, está naciendo, está recién nacido. Bueno, pues con apoyo en este caso del Servicio Canario de Empleo y del SEPE, ¿no?, del Servicio Estatal de Público de Empleo, pues para ofrecer, digamos, un recurso que también está bien decirlo en este foro por saber si profesionales o mujeres que se encuentren interesadas, pues que cuenten con ella, con este recurso. Es un proyecto que se enfoca sobre todo en el desarrollo de la formación de mujeres en situación de vulnerabilidad social, entre ellas víctimas de violencia. Es decir, es verdad que no es exclusivo o digamos que no reduce a mujeres víctimas de violencia, pero sí que recoge los perfiles de atención a mujeres víctimas de violencia. Y la formación, bueno, pues va desde idiomas, está muy enfocado la primera parte, digamos, un itinerario de formación en el que participarán 80 mujeres aquí y 80 en Tenerife, formándose en diferentes aspectos, en idiomas, todo muy relacionado con la venta al público, técnicas de venta, manipulación de alimentos, etcétera, una serie de formaciones que ellas van a ir decidiendo de manera consensuada con los técnicos, y ya una segunda parte que sería una certificación, una formación profesional para el empleo, certificada por el Servicio Estatal de Empleo, en el que, bueno, pues ahí sí que se podrá certificar, digamos, estas 30 mujeres que hagan esta formación, pues como dependientes de comercio. También cabe decir que también desde 2018 está en marcha el proyecto Mujer Avanza, que también se ha trabajado, digamos que dos patas, ahí sí que se intenta trabajar el empleo y la formación, y entonces, bueno, pues se intenta desde itinerarios de formación personalizados también favorecer la empleabilidad y la inclusión social de mujeres víctimas de violencia, y sobre todo también ahí sí se hace mucha incidencia en la intermediación laboral y la sensibilización del empresariado respecto a la contratación de mujeres víctimas de violencia, que cabe decir que es fundamental en la recuperación integral de las mujeres. Precisamente iba a enlazar con la siguiente pregunta, esa formación que le dais a las mujeres víctimas de violencia de género, cuando salen de este tipo de situaciones, de este tipo de violencias, ¿cuál es la situación de estas mujeres? ¿Qué secuelas, tanto físicas como mentales, les crea el verse sometidas durante años a esta violencia? Hombre, muchas de las secuelas con la violencia psicológica, sobre todo, esa baja autoestima, ese distorsionamiento de su imagen, el sentir que no valen para nada, sentimientos de culpa, o sea, se sienten culpables de haber sufrido esa situación, entre otras muchos, ¿no? Ese aislamiento emocional, porque también hacer una cosa que lo que hablábamos antes, que le da vergüenza y tal, pues lo que hace es pues quedarse con esa emoción y esa vergüenza que les impide un poco hablar y verbalizarlo, para que ellas también lo entiendan una vez que lo verbalicen, ¿no? Y bueno, más secuelas, bueno, claro que sí, muchas secuelas. Hay secuelas físicas, bueno, incluso mujeres que se ha estirado en el tiempo este maltrato, la situación se ha enrocado mucho, pueden llegar a tener lesiones físicas de palizas, de alguna discapacidad, ha quedado alguna discapacidad, lesiones físicas, como comentaba, sobre todo el estrés postraumático, ¿vale? La depresión, la baja autoestima. Muchas mujeres recurren pues para dormir, pastillas para dormir, consumo de alcohol, de alguna droga. Estamos hablando también de un maltrato muy continuado en el tiempo,
¿vale? Entonces es eso, que la situación se ha enrocado de tal manera que incluso están como despistadas, tienen accidentes en la casa, conduciendo, porque no tienes la cabeza donde la tienes que tener, estás en estado de alerta todo el tiempo. Entonces, no olvidar las secuelas físicas que pueden llegar de ese maltrato, de esas palizas o ya del maltrato físico en sí, y luego el estrés postraumático, lo que hablaba, la depresión, sobre todo la depresión, la baja autoestima, y que las mujeres maltratadas tienen 5 veces más posibilidades de intentar un suicidio que una mujer que no sufre malos tratos. Hay que tener en cuenta que la violencia de género se da 1 de cada 3 mujeres, ¿vale? Según la ONU, y que es como una pandemia, realmente. O sea, no estamos hablando de casos aislados, no estamos hablando ya en cualquier esfera social, en cualquier... no es gente, bueno, que no tiene recursos, no. Estamos hablando de que la violencia de género está en 1 de cada 3 mujeres. Probablemente conozcamos en nuestra familia, en nuestro entorno, a más de una mujer que ha sufrido o va a sufrir violencia de género. Entonces, el mirar para otro lado, el pensar que ahora que está tan de moda los discursos populistas de no, la violencia doméstica, no, los hombres también, sí, es cierto que los hombres también pueden sufrir algún tipo de violencia o que sufren violencia, pero nosotras, 1 de cada 3 mujeres, sufrimos o vamos a sufrir violencia de género. Violencia de género, violencia sexual, cualquier tipo de violencia de género de la que hemos hablado antes. Entonces, tiene proporciones de pandemia. Ahora que estamos sufriendo, desgraciadamente, la violencia de género llevamos muchos años sufriéndola. Y es una pandemia también. Hasta incluso una de las secuelas son secuelas cognitivas. La mujer tiene esa dificultad para pensar en el futuro, o sea, ya no tiene esa ambición, digamos, para recuperarse. De ahí, gracias a los apoyos que hay, los que hablábamos antes, los recursos de integración laboral, de integración social, la formación súper importante para que tengan una motivación, ¿no?, de mirar hacia ese futuro. Exactamente, porque es uno de los problemas también una de las secuelas cognitivas que sufren las mujeres víctimas de violencia. ¿Gara? 2 cosas. Bueno, entre las secuelas físicas, bueno, ya yo creo que se ha hablado mucho y muy bien de qué tipo de secuelas, ¿no? Pero sí que destacar eso, que realmente son secuelas dramáticas para ellas, porque hablamos muchas veces de procesos de vulneración en los que se ha vulnerado, ¿no?, su identidad, sus derechos, su manera, su personalidad. Entonces, digamos que es un proceso de alienación, como bien indicaba también Minerva, en la que ellas ni se reconocen y tienen memoria, por ejemplo, pues fallos de memoria o secuelas a nivel psicológico de estrés postraumático, como bien indicaba, o trastornos del sueño. Es decir, es que son muchísimas, podríamos numerarlas y son interminables las secuelas psicológicas, ¿no? Y luego el tema de la discapacidad, por ejemplo, fracturas, daños oculares, quiero decir que también por las abrasiones, mujeres que han sufrido quemaduras, ¿no? Es decir, que luego son secuelas muchas veces físicas que se arrastran de por vida. Claro. Y bueno, también indicar, como decías, a nivel de la magnitud que tiene este problema, que justamente eso, pues los datos más recientes, ¿no?, la macroencuesta del Ministerio de Igualdad en España indica que el 57% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia física, no física, psicológica o sexual. Entonces estamos hablando de que más de la mitad de la población femenina ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Lamentablemente. Entonces, es decir, realmente cuando contrastamos estos datos con el 8% llegan a denunciar, el 8% de la violencia se denuncia, vemos que todavía hay un sistema que está ahí, pero también hay mucha violencia que está invisibilizada y que no llega nunca a los recursos ni a los cauces, digamos, de protección para esas mujeres, ¿no? Entonces, ahí también creo que todavía queda por caminar y por abrir, digamos, el sistema, digamos, para que todas las mujeres puedan acceder, ¿no?
lo conozcan. Bueno, como bien ha dicho Nieves, llevamos prácticamente un año viviendo pues la pandemia de la COVID-19 y eso nos ha obligado a estar en casa pues 3-4 meses sin poder salir, y esto evidentemente pues para las mujeres que sufren violencia de género ha sido un gran problema. Aquí en las islas han llevado a cabo el proyecto de Mascarilla 19 para ayudar a esas personas. Quería hablar un poquito de qué les ha parecido, en qué consiste este proyecto. Nieves, empieza. Vale, bueno, el proyecto de Mascarilla 19 empezó por la problemática de que empezó el confinamiento en marzo. Claro, estamos confinando al maltratador y a la víctima. Normalmente en épocas estivales, en verano, cuando hay vacaciones y la pareja convive durante 24 horas, es cuando pues más violencia hay, más denuncias hay, más llamadas de emergencia hay. Esto ha pasado desde el mes de marzo, ¿vale? Había mujeres, hubo mujeres que no podían desplazarse para pedir ayuda, no podían llamar por teléfono a los servicios de emergencia para pedir ayuda, al 016, al 112, porque tenían el maltratador en casa las 24 horas. El Instituto Canario de Igualdad empezó con la iniciativa de Mascarilla 19, que las mujeres fueran a la farmacia, con la excusa de ir a la farmacia, incluso con el maltratador, y que pidieran Mascarilla 19 para indicar que estaban siendo víctimas de violencia de género. A través de esa iniciativa, pues en la farmacia, los farmacéuticos llamaban al 112 para pedir presencia policial o el asesoramiento a la señora en ese momento. Y bueno, realmente hubo llamadas de Mascarilla 19, se hizo una publicidad muy buena a través de la directora del Instituto Canario de Igualdad, de las compañeras, y fue una salida para que las mujeres que se veían en esa situación de vulnerabilidad, de no poder pedir ayuda, pues tuvieran una vía de escape para realmente pedir ayuda. Bueno, tenemos que ir acabando ya, desgraciadamente. Para terminar, les quería pedir una pequeña conclusión en la que pues pueden resumir lo que hemos estado hablando, destacar lo que crean que es importante, lanzar un mensaje, lo que ustedes consideren, ¿vale? Empezamos por Lisette. Bueno, yo quería recalcar lo importante que es la educación de este tema desde pequeñito, que creo que es un tema que está muy olvidado por el momento, que cada vez se intenta meter un poquito más, pero que hay que tomar medidas de alguna forma para que desde pequeñitos los niños sepan lo que pasa, la diferencia entre una cosa y la otra, y que se reaccione desde bien jóvenes, porque si no es un camino muy largo y se tiene que empezar desde abajo. Y un poco lo que dice la compañera, la prevención, lo que gastemos ahora en prevención nos lo ahorraremos en recursos en el futuro. Importante, prevención, 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 y a las mujeres que ahora mismo estén sufriendo violencia de género, que llamen, que pidan ayuda, que denuncien, que realmente se sale. Es un camino difícil, es un camino que ellas tienen que hacer, pero no van a estar solas. Hay recursos, hay herramientas legales para que ese camino no sea tan duro. Entonces, animar a todas las mujeres que estén sufriendo violencia de género que pidan ayuda. Minerva. Bueno, además de apoyar la educación y visibilizar aquellos recursos, también desde la responsabilidad de cada una y de cada uno de las personas que vivimos en esta sociedad, a la hora de llevar a cabo algún proyecto destinado a la sociedad en general, que siempre lo haga con perspectiva de género, ¿no? En todos los aspectos, que a veces se nos olvida, tanto en la sociedad actual, en los proyectos de cooperación, que siempre se cargan mucho a las mujeres, hay que hacerla en la política. Si se trabaja con perspectiva de género, seguramente llegaremos a una equidad y bueno, y se normalizará esta situación. Y por otro lado, apoyar lo que dice Nieves, que las mujeres que están sufriendo de violencia de género, de cualquiera de los aspectos que hemos mencionado, que sepan que no están solas, que hay unos recursos que están para ellas, tienen un acompañamiento, que por lo menos busquen la información y el asesoramiento, que tomen sus decisiones, pero que no
que no se limiten a por lo menos a informarse y a dar el pasito que le falta, que siempre está el teléfono del 016, el 112 como primera toma de contacto, y que ya después hay un camino que recorrer que es tedioso, que es difícil, pero que se puede salir y que no van a estar solas en ningún momento. Claro que sí. ¿Y Gara? Pues para concluir me parecería o me gustaría, ¿no?, como destacar, digamos, la importancia que creo que en un contexto de crisis sanitaria y económica en el que estamos y social, pues sobre todo que no suponga un retroceso en los derechos, en lo que decían, ¿no?, un poquito indicando en la misma dinámica, los retrocesos que se ha hecho en el avance de derechos y de protección también de mujeres víctimas de violencia. En este sentido yo creo que las instituciones y la sociedad está muy comprometida también en que ese sistema, digamos, no se quiebre ni pierda calidad ni recursos, y creo que es súper importante en este momento y en este contexto pues seguir apoyando y que estos recursos sigan existiendo, no solamente sigan existiendo y se refuercen, sino que crezcan, porque realmente es necesario que haya más recursos. Y que bueno, que eso sobre todo que no suponga, en un contexto además en el que las mujeres se han visto en una mayor situación de vulnerabilidad social ya que la que estaban, ¿no?, por este contexto determinado, y después también por otro lado por la precariedad laboral y muchas veces la feminización de la pobreza también que se está dando muchísimo en Canarias, en España, lo estamos viendo, pues que en este contexto digamos que hayan recursos de apoyo y que las mujeres no se queden por el camino. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlas con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Amable. Muchísimas gracias a ustedes también por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo día a las 5:30 de la tarde aquí en el Canal 4.